Además de eso, también tenemos acá las curvas de el material de Schneider, que nos permite también generar la selectividad. Tienen que ingresar con una cuenta y con la de Google, que es más simple. Entonces acá tiene una que me permite verificar ahí la selectividad. Hay otras opciones que también las pueden analizar. Pero básicamente acá es cuando nosotros conocemos las protecciones. Entonces, acá, entonces tengo una protección de 125. Y agrego una protección. Y podría seguir agregando curvas. Una vez ya que estoy claro, coloco ahí selectividad. Entonces acá me dice entre esas dos protecciones, 125 y 63, tiene una selectividad hasta 2300 amperes. Pero esto ya es con las protecciones de Schneider. También se puede hacer. Profe, ¿se puede considerar ahí el fusible, por ejemplo? ¿Desde el fusible? ¿De media? No sé si permite desde el fusible de media. En realidad no lo he intentado. No lo he intentado. ¿Y de Legrand tampoco? El de Legrand no he intentado tomar desde el fusible de media. Ubicas comentario. Sí, es que no lo sé. El de Legrand, por lo menos, lo único que he visto es en baja tensión. El de Schneider no lo he trabajado mucho. Habría que ir observando a ver si tiene la función, pero acá no está pensado como para trabajar desde la tensión. El software de Mitsubishi sí lo puede hacer. Este sería el de Schneider y el de ABD. El de ABD que trabaja con la versión más antigua, que es portable. Selectividad. Acá lo que hace es colocar la protección agua arriba. No conozco las protecciones pero me va a ir entregando información con respecto a las tablas. Voy a exportar la PDF y esta es la forma antigua de hacer selectividad. Unos 10 años que los fabricantes entregaban tablas con su coordinación, que eran tablas de este tipo, mucho más extensa, pero nos decían, esta es la protección que hay agua arriba y estas son las protecciones que hay agua abajo. Entonces, si tú consideras una protección de 63 amperes,
y agua abajo hay una protección de 32 amperes, tiene selectividad hasta 0,7 kiloamperes. Entonces si coloco una de 63 y una de 10 amperes, tengo 0,9 kiloamperes. Esa es la forma de trabajar estas tablas. Entonces acá lo que entrega ABB es la opción de ir buscando sus protecciones y nos va desglosando como un índice de protección. Esto es lo como se hacía antes. Hay varios fabricantes que dejaron de entregar estas tablas. Por ejemplo, Legrand ya no entrega estas tablas, sino que su software. Entonces es más dinámico. Pero ABB todavía tiene esta opción y hay proyectos en que solicitan trabajar con protección ABB, entonces hay que saber más o menos dónde. Yo acá les envié de las protecciones más utilizadas, ¿ya? O sea, que en proyectos grandes, o sea, protecciones Lex o protecciones así que son baratas, que se utilizan en proyectos domiciliarios. Normalmente uno no hace selectividad con esas protecciones, ¿ya? Porque no va a lograr mucha selectividad. Entonces, ABB, Legrand, Mitsubishi, Schneider son marcas que se utilizan en proyectos ya industriales. Si encuentran alguna otra, me comentan y lo podemos incorporar. Ya vemos el software. Desde aquí, Consulta, por ejemplo, si uno tiene que ocupar en general al vacío, ¿ese también se puede ingresar el dato dentro del programa? habría que buscar el modelo. Entonces, cuando son más específicos, hay que buscar en el programa a ver si tiene ese modelo para trabajar. Entonces, normalmente con Legrand hay que buscar tener como el catálogo de las protecciones, para irlo buscando por referencia. Ya, sí, porque el Legrand parece que trabaja con protección al vacío. Sí, ¿qué Mitsubishi también tiene? Acá, corte de aire podemos. Pero estas son las que están en el mercado acá en Chile. Interruptores manuales. Hay que meterse más en el programa que vayan a utilizar. El software de Mitsubishi lo descargan desde acá. Y cuando lo ingresen por primera vez les va a pedir un número de serie, que está en la misma página, está ahí abajo. ¿Sí? Eso hay que ingresar. Está toda la información, no es que haya que comprar nada. Este es el software. Es un software bastante interesante, ¿no? De los software que hay de selectividad, el que más me llama la atención es el de Mitsubishi porque es el más completo, porque te calcula la corriente de cortocircuito. Veamos, acá podemos comenzar desde la protección general. Los software de Mitsubishi no se ven muy amigables en un comienzo, pero sí lo son. Entonces, desde acá tenemos para ingresar fuentes. Aquí podríamos ingresar una protección en alta tensión, en media tensión. Podemos ingresar el transformador, podemos ingresar un generador, podemos ingresar el efecto del motor. Cuando se produce un cortocircuito y hay muchos motores en el sistema, el motor por un instante, en vez de comportarse como carga, funciona como un elemento que entrega energía al sistema, como un generador. Entonces, en los sistemas de cortocircuito, cuando tenemos muchos motores, es importante considerar ese elemento. Barras, protecciones, tendría que buscar bien qué son esos. Eso es para ingresar Conductores. Insertar un contactor con térmico, un motor, una carga general y sistema de capacitor. Esto es para ingresar como en el modelo americano de manera horizontal. Entonces voy a ingresar ahí una fuente, voy a ingresar el transformador, después lo vamos a ir modelando.
podríamos agregar hay un alimentador, protección, una barra, desde 20, protección, alimentador, protección, barra, protección, carga. Ahí queda como está con consumo. Entonces, básicamente ahí agregué un ramal. La fuente de alimentación, que sería la red de media tensión, el transformador, un alimentador, una protección, la barra de ese tablero. Entonces, todo esto de acá vendría siendo el tablero general, alimentador, tablero de distribución y carga. Entonces, estoy agregando una línea. Podríamos agregar más elementos en paralelo. Acá la gracia es que se puede armar todo el diagrama unilineal. Se calcula todo. Eso. Hago doble clic ahí y me entrega los datos. Entonces, esa es la red de media tensión. Vamos a poner 12 kilos. La referencia, voy a colocar media tensión. La capacidad del megavolt-ampere de la red, que sería el valor nominal que entregaría la factibilidad técnica. Vamos a asumir ese valor de 500. La relación entre la reactancia y la resistencia. Si no tenemos el dato, normalmente es aproximado a 3. Esa es más o menos la relación entre la reactancia y la resistencia en la red de media tensión. Pero son datos que debería entregar en la factibilidad técnica la empresa distribuidora, pero en algunos casos no está ese dato. Entonces hay que estimar. Y le doy OK. Esos datos. Acá ingresamos los datos del transformador, primario 12.000, el secundario vamos a trabajar con los 400, 380 volts. El tipo de instalación de tierra, si nuevamente se logra hacer la neutralización. La capacidad del transformador tiene valores por defecto, pero nosotros podemos modificar ese valor, ¿ya? Porque trabaja con fórmulas internas. La impedancia de cortocircuito, si la conocemos la agregamos, si no la estimamos. Igual que en el cálculo de la corriente de cortocircuito, cuando son menores a 630 consideramos alrededor de un 4%. La relación, nuevamente podemos considerar, si tenemos el dato, o sea, normalmente cuando se adquiere el transformador viene con toda la ficha técnica y con todos los datos de cálculo de las pruebas que se hace al transformador. Entonces tenemos esos datos. Si no los tenemos, hay que estimar. Aquí es la corriente de Inrach, que normalmente el transformador más pequeño es de 8. Aquí la protección. Y solo le decimos cuántos polos es la protección y cuál es la corriente que va a tener. No le decimos nada más. Podríamos buscar la protección, pero el software solo me propone protección. Entonces es bastante interesante. Ahora no hacemos nada. Aquí tenemos 263. Vamos a ver 3 polos. Ok. Vamos a hacer el alimentador. Ese alimentador de acá. Si es un conductor o un cordón, en la sección transversal nosotros tenemos, aquí el programa solo me calcula la corriente, la potencia aparente dividido la raíz de 3 por la tensión nominal, da alrededor de esos 400, o sea, da eso, 455,8. Entonces este alimentador tiene que soportar eso, más un 25%. Entonces ahí está la sección y si voy modificando las secciones me va ajustando ahí la capacidad. Entonces 455, 25%, 25 debería soportar 570 amperes. Hay que colocar más conductores. Entonces tendríamos que ir modificando ahí la cantidad de fase. Con el calibre no me llega.
Entonces necesitamos dos grupos de conductores. El neutro y la tierra. Recuerden que cuando tenemos sistemas que tienen un comportamiento no lineal, el neutro tenemos que aumentar el tamaño del neutro. ¿Ya? Porque cuando tenemos muchos armónicos en los sistemas, los armónicos se concentran en el neutro, entonces podrían llegar a tener un 50% más de la corriente que estamos proyectando. Entonces, o instalamos un filtro armónico o el neutro hay que colocar una dimensión más. Por eso cuando se hace la memoria explicativa en la actualidad, el primer punto que te piden es el análisis de carga. En el análisis de carga hay que identificar todas las cargas y decir si son cargas lineales o no lineales. Cargas lineales, resistencia, inductores, capacitores, son todos lineales. Y las cargas no lineales son todos los componentes electrónicos que tengamos. Servidores, luminarias LED, variables de frecuencia, todo eso son cargas no lineales, que son los que generan distorsión. ¿Y en qué porcentaje tendríamos que sobredimensionar el conductor de neutro? Normalmente un 50%. ¿Un 50%? Maravilloso. No, el neutro. El neutro. El neutro. Cuando tiene mucho armónico, habría que sobredimensionar el 50%. Si no, colocamos pues sale más barato en todo caso sobredimensionar el neutro. Sí. El neutro. Sí, pero igual puede traer más problemas a los instalaciones. Entonces, pero eso es cuando tiene mucho armónico. Por ejemplo, en los servidores, cuando se instalan servidores así de una página. No, ahí sí tienes estos buenos que son los que minan en esta cuestión de criptomonedas. de criptomonedas que tienen servidores y servidores y servidores. Pero Esos eso buenos el tienen. transformador comúnmente ponen transformadores uno a uno. También, pero te aísla, pero los armónicos siguen existiendo y te puede generar un sobrecalentamiento en el transformador. Entonces, eso, tú aíslas tu sistema, pero el transformador igual lo sufre. Sí. Entonces, hay opciones, ¿sí? Pero algo que hay que considerar. Bueno, la protección, ahora no hacemos nada, esa protección. Esta de acá tiene que soportar 63 amperes por 1.25, tiene que soportar cerca de 78. Yo estoy guiando por el programa, no. Uno debería validarlo con. Me falta. Acá uno de los datos que me faltó es el Largo. largo, colocar 50 metros, y la corriente de diseño. Entonces, suponimos que será de 455. Acá, a 20 metros. La protección es protección general, así que 4 polos y 50 amperes. Y esta protección debería ser de un polo, pero no he encontrado cómo simular un polo en el programa. Así que lo voy a dejar de 3 polos y luego colocar 16 y les explico después el análisis que se puede hacer. El tema es que esa es la corriente nominal de mi circuito, la voy a colocar 2 amperes. Con el factor de potencia, 0,9, y si está en retraso adelante. Entonces, si se fijan, vamos cargando datos de nuestro sistema. Si ya lo tenemos más o menos armado y tenemos el diagrama unilineal, son datos que vamos a conocer. Una vez que estamos ahí, acá la secuencia es 1, diseño, 2, el programa valida que esté todo bien hecho. Entonces, si yo dejo acá un polo, ok, me cambia todos los polos CR. Entonces, no sé si hay una forma de. Desde la barra va a ser, ¿no? No, la barra tampoco tiene mucha información.
Entonces, bueno, ahí hay que irlo viendo, pero no sirve para hacer el cálculo. Voy a bajar de 4 puntos. Después podemos hacer esa. Pues ahí, 2, y hacer el chequeo. Entonces aquí tiene que decir que ya puedo pasar al paso 3. Aceptar. Ahí se fijan, hace los cálculos de pérdida que hay en el sistema, de los alimentadores, que son la impedancia del conductor. Es lo que uno haría con el cálculo de la corriente de cortocircuito. Y después presionar el 3, ahí nos hace directamente el cálculo de corriente de cortocircuito. Aceptar. Y en este punto, una corriente trifásica de 9,6 kA, una corriente monofásica de 8,3 y una corriente monofásica de falla tierra de 7,2 kA. Ya está todo. Lo mismo acá en esta protección, y la protección que tengo acá y la protección que tengo acá. Si bien lo calculé con 3 polos, a mí lo que me interesa es la monofásica. Entonces, el tema es que acá ya no podemos hacer cambios. Si quiero que, ahora hasta ahí, podría utilizar el programa para que me diga cuál es la corriente de cortocircuito, ¿no? Y validar o comparar con los cálculos que uno puede hacer, que sea apoyo para los cálculos que tenemos que hacer. Sí o sí, necesito que realicen los cálculos de corriente de cortocircuito por lo menos hasta el tablero general. Transformador, alimentador y tablero general. Agua abajo no. Dentro del informe se puede poner esa como Claro, referencia. después podemos pasar nuestra. ¿Ya? Pero necesito que por lo menos lleguen hasta acá con el cálculo de la corriente de cortocircuito. ¿Ya? Hacerlo a todos es mucho, ¿ya? Pero por lo menos hacerlo hasta el tablero general para poder validar que entienden el procedimiento de cómo se calcula. ¿Ya? Hasta el tablero general estamos bien con la corriente de cortocircuito calculada por ustedes. Después podemos utilizar este software y armar todo el diagrama unilineal y nos validamos con lo que esté acá. Profe, y para abajo entonces no considera la selectividad El cálculo de ustedes lo hacen hasta acá, porque necesito que validar que ustedes son capaces de hacer el cálculo matemático. ¿Ya? Y después, hacia abajo, arman todo el diagrama unilineal acá y trabajan con las corrientes de cortocircuito que le da el programa. O sea, profe, usted dice hasta el primer tablero desde el Transformador. hasta la primera línea de... Hasta el tablero general. Eso nomás. ¿Sí? Ahí ustedes calculan eso, Ya. con el procedimiento. Tablero general, alimentador, protección general y barra y el tablero famoso. ¿Sí? Que es lo mínimo que habría que presentar en el proyecto para la superintendencia. Hasta el tablero general, sí o sí tenemos que presentarlo, ¿no? Entonces necesito que ustedes validen eso y, o sea, que ustedes lo muestren que sí lo saben calcular y después podemos armar todo el diagrama unilineal acá, ¿no? Porque el diagrama unilineal normalmente es mucho más extenso, ¿sí? Entonces si empezamos a hacer todos los cálculos nos toma mucho tiempo, pero sí tenemos que validar que sí saben hacer los cálculos, ¿ya? Entonces hasta el tablero general, del transformador al tablero general ustedes desarrollan el cálculo, ¿ya? Que es mucho más acotado. Tengo que jugar este software. Y después pasamos a este segundo, ¿sí? Dale, gracias. Sí, porque al hacerlo acá te va a calcular todas las corrientes de cortocircuito, ¿sí? Y eso ya te facilita el trabajo. Ahora, si tengo que hacer una modificación, me devuelvo acá, presiono ahí. 1, por ejemplo, ahora voy a agregar a esta barra, voy a extender ahí y voy a agregar otra protección. Protección, le voy a dar al alimentador, así, protección, vamos a llegar a una barra y aquí voy a simular la conexión a un transformador, a un motor. Entonces conecto ahí, me agrega el contactor y la protección termomagnética. De ahí agrego un motor. Entonces estoy simulando dos cosas. Hacia la izquierda vendría siendo como el tablero de alumbrado y hacia la derecha como un tablero de fuerza.
Ese es un motor, no un generador. Un motor. Ujú. ¿Y cómo le agrego un motor? Perdón, un generador a- para arreglar, para agregarle un generador como de emergencia. No lo he intentado. A ver, no, sí. Ahí lo agrego. Sí. Filete. Pero no lo he intentado. No. Así que lo hago rápido. Y después vemos ahí cómo se pasa. ¿Trabaja igual que el PowerPoint esto? ¿Sí? Yo voy a ir a esta reflexión, va a dar valores muy similares, pero más que nada para poder simular. Y magnética. El motor global. Ya, entonces ahí tengo dos. Acá. Entonces ahí calculé las corrientes de cortocircuito en cada uno de esos puntos. Ahora puedo decirle al software, no, vamos a guardar. Entonces ahí ya tengo la corriente de cortocircuito y aquí al software le puedo decir que me seleccione o me recomiende la protección de mi switch. ¿Sí? Entonces presiono ahí y ahora el software directamente me dice cuál es la protección. Ese es el modelo que debería utilizar de mi switch. Hasta ahí le agregamos a Mitsubishi que le agregamos al software. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ahora? Tendríamos que validar eso. Fíjense lo así. Yo voy desde la protección agua abajo, voy a ir subiendo y voy a ir agregando las protecciones para ver la selectividad. Y desde acá. Desde la protección, ahí sale crear coordinación. ¿Sí, no hay? Me va a ir incorporando las protecciones. Entonces, agregué esa protección, agregué la siguiente, agregar a la coordinación, la siguiente protección, y voy subiendo agua arriba de las protecciones. Y no tenemos protección. Me entrega todos los valores con línea negra, pero si lo presiono, voy acá y puedo cambiar el color y aumentar el color de aquí. Entonces ahí. Un poco así. En la parte superior está el dato de la protección, lo puedo ir desplazando ahí para que quede la leyenda lo más ordenada posible. Entonces aquí ya tenemos las curvas. ¿Qué es lo que puedo hacer acá? Y voy observando que hay una protección que puedo ajustar. Aquí cuando puedo ajustar, aquí me dan los parámetros para ajustar algún valor. En este caso puedo ajustar solo el valor nominal. Entonces tengo que evaluar. Si es de 50 amperes, lo puedo bajar a 40 amperes
o si subo esa protección, ahí se va desplazando. No. Entonces podría buscar ahí y ir analizando en el circuito a ver si puedo lograr una mejor selectividad. Esto lo realicé para un ramal. Entonces, si voy al ramal de la protección, voy a empezar desde acá. Ahora, no lo voy a agregar, porque si lo agrego lo voy a incorporar en la misma gráfica de curso. Creo uno nuevo. Eso de ahí, crear una coordinación y ahí me generó otro nivel. Entonces es la que habíamos visto primero y ahí me está generando eso. Me agrega desde el térmico. Vamos a agregar incluso la partida del motor, la protección y vamos agregando los elementos hacia arriba. Y desarrollamos lo mismo. Entonces es mi partida del motor. La protección del térmico. En agua arriba. Y la última protección. Entonces ahora, teniendo esos datos, tendría que ir analizando ahí el pic de partida. Si se fijan en el pic de partida, esa es la corriente que se produce, el térmico podría llegar a actuar. Entonces ahí tendría que, bueno, va a tener que modificar ahí la protección. Entonces aquí la gráfica me muestra la partida del motor, la corriente que se produce y luego se empieza a estabilizar ya la corriente nominal. Pero en este intervalo se podría llegar a actuar la protección. Entonces, cuando se empiezan a posicionar las curvas una sobre otra, es posible que actúen ambas protecciones. ¿Sí? Eso es lo que me va mostrando acá. Entonces, en este caso, que es un valor al azar, no recomienda ese, tendremos que ir buscando otra opción. Ahí viene todo el análisis más detallado de cómo trabajar. Pero son las herramientas que nos van a permitir generar una buena selectividad. Esto en realidad no. Ya. Pero todo ese traslape que se coloca, se está generando en las protecciones, tendríamos que ver si lo podemos ajustar. ¿Eso después se corta el PDF? Esto de acá se puede imprimir. Entonces este material, nuevamente cuando lo presentamos en la memoria explicativa, tengo que hacer referencia a cuál es el software que se utilizó, cuál es la versión y lo que se estuvo trabajando. Estos son software que les va a permitir ir trabajando. Entonces recuerden, corriente de cortocircuito calculada por ustedes hasta el tablero general. Y después ya toda la estructura la podemos trabajar con este software. El software nos puede calcular la corriente de cortocircuito. Pero hay que justificarla con cálculos propios. Solo hasta el tablero general. Entonces después ya cuando tengo todo esto y tengo los valores de corriente de cortocircuito, incluso yo podría tomar esto e irme al software de Legrand y decir, ya, acá me dice que tengo una corriente de cortocircuito máxima de 5,5 y busco las protecciones de Legrand para ver Lo que se asemeja. la que se asemeje y que me llegue a un valor de corriente de cortocircuito parcial superior a los 5,5 o alrededor de ese valor.
¿Esa destaca, no? Se destaca, se va ¿Pasa presentando. Claro, entonces esto me daría la corriente de cortocircuito y con Legrand podría calcular las protecciones, determinar protecciones. O también podría utilizar el software y decir voy a utilizar las protecciones de Mitsubishi y Mitsubishi me recomienda estas protecciones y tendría que hacer el ejercicio de llevarlo a las curvas, lo que he mostrado acá, y ver el ajuste a ver cuáles son los límites que está llegando. El tema es que acá, si lo calculo todo con este software, el software no me dice cuál es la selectividad que estoy logrando y voy a tener que empezar a interpretar las curvas. Legrand sí me dice cuál es el límite que estoy logrando, o Schneider también me dice cuál es el límite que estoy logrando. Entonces, se puede hacer una mezcla entre ambos software. Utilizar este software para que me calcule las corrientes de cortocircuito y trabajar con lo de Legrand o de Schneider que me da la selectividad. Entonces, voy mezclando software. Recomendación mía. Ustedes llegan al cálculo hasta el tablero general, lo llevan acá a este software, aquí obtienen las corrientes de cortocircuito y después con Legrand buscan las protecciones, ¿sí? Porque el Legrand les da cuál es la selectividad parcial que están logrando. Si lo trabajan acá, van a tener que ir viendo curvas o ramales como los que estamos obteniendo y ver a qué valor están logrando la selectividad. Si se traslapan las dos protecciones, en realidad no voy a estar logrando selectividad y van a estar ambas protecciones, entonces eso ya hace que sea más lento el análisis y toma más tiempo. Entonces eso es lo que hay que ver cómo trabajar. Pero este software es bastante interesante porque me da la corriente de cortocircuito y no he visto otro software que sea tan detallado para el cálculo, ¿ya? Así que hay hartas cosas más que no las he probado, así que habría que ver si